Pues otro café más y este café, pues este fue un café solicitado, ¿no? Porque el tema del que nos va a hablar y del que es experta Maribel García es un tema que, bueno, pues últimamente se habla mucho, ¿no? Cómo vamos a afrontar todos los problemas de trabajo que conllevan la situación en la que estamos ahora inmersos totalmente causa coronavirus. Así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Maribel. Gracias a ti, Ana, un placer. Gracias y todo tuyo el micrófono para que te presentes, para que nos hables, para que nos dejes todas las píldoras que puedas y nada, me callo que lo importante eres tú. Pues no, hombre, esto es un poco, como tú me comentabas, ¿no? Es una comunidad y lo bueno que tiene es poder participar de iniciativas como esta, de colaborar con gente como tú y de poder pues estar en contacto con personas, ¿no? De tu comunidad que están. A mí me ha sorprendido positivamente esa necesidad, ¿no? De buscar, oye, necesitamos a alguien que nos eche un cable o que nos dé una pauta o que nos dé un consejo. Creo que es muy interesante el momento en el que estamos viviendo, precisamente por este parón que hemos sufrido todos y que nos ha hecho pensar o por lo menos cuestionarnos muchas cosas. A mí me parece que si algo bueno podemos sacar de todo esto es quizás esa reflexión que nos ha obligado. Quizás en las organizaciones está siendo más lenta, ya pasa en cualquier circunstancia, que yo me defino a mí misma como conectora de employer branding, pues porque quizás no había nada por ahí con lo que yo me identificara. Yo me defino como alguien que la palabra conexión es algo que va en mí, siempre he dicho que es como un apellido para mí. Y intento conectar, ¿no? Las organizaciones con las personas. Inicialmente mi foco iba hacia las organizaciones porque siempre entendí esto, que tenían una mentalidad mucho más compleja de transformar, mucho más lenta a la hora pues, de adaptarse a cambios tan heavy como el que hemos vivido ahora, ¿no? Las personas, a pesar de también individualmente tener nuestras diferencias y algunos tenerlo más fácil que otros por recursos y demás, es algo más sencillo. Incluso nos damos más cuenta eh, antes, ¿no? Que la cultura general de una empresa. Entonces, me parece como súper interesante este momento de cara a que las empresas se den cuenta de que, oye, llevamos mucho tiempo hablando de employer branding, no todas escuchan. El employer branding no deja de ser marca empleadora, es decir, aquellas herramientas, aquellos recursos que marketing ha utilizado para trabajar hacia afuera, es decir, para escuchar, para comprender, para intentar entender mucho mejor a su cliente potencial, a su cliente, y hacer que no solo reciba por nuestra parte un servicio o un producto, sino generar un vínculo con esa persona de manera que su experiencia sea muchísimo mejor. De manera que cuando nos necesite, pues ya estemos ahí. Pues esto es lo mismo, el employer branding hace que trabajemos la conexión con nuestro cliente interno, que es el empleado, o el que queremos que lo sea, son los candidatos, el talento que hay por ahí fuera, ¿no? Entonces hay que trabajar esa conexión interna. ¿Qué pasa? Que cuando yo digo que conecto a ambas partes, pues ahora es cuando viene esa segunda parte, ¿no? Ese momento de reflexión individual que a muchas personas les está sucediendo, de decir, bueno, a ver, me he quedado sin trabajo o estoy trabajando, pero no sé si estoy en el sitio que me gusta más. O estás empezando a cuestionarte cosas de ver cómo puedes empezar o qué consejos, qué recomendaciones podemos tener para bueno, pues iniciar ese proceso, ¿no? De investigar, porque más allá que yo no hago, por ejemplo, te ayudo a encontrar trabajo. La verdad es que no hago eso, pero
sí que desde el método que he desarrollado con la idea de ayudar a las personas, a las organizaciones más bien, a desarrollar esas estrategias de marca empleadora para conectar con las personas, lo que estoy tratando de hacer es que el método pueda también ayudar a esas personas que están en la otra parte, para conectar con las organizaciones a las que quieren atraer, organizaciones pues, que les molan, que realmente les gustan, ¿no? Que hacen aquello con lo que ellas se puedan llegar a identificar. Así que esa es un poco la idea. Entonces, si yo puedo, desde mi situación y conocimientos, o darles alguna pauta, y ni siquiera pues, hacerles partícipe de los 7 pasos, las 7 A's en las que consiste el método Garben, que es el que he desarrollado, pues yo encantada. Así que, si quieres... Súper interesante, porque mi experiencia, no lo puedes saber porque es imposible, pero he trabajado durante muchísimos años, casi 20, en recursos humanos gestionando personas y sé perfectamente lo que es la cultura empresarial, lo que es atraer y cómo tienes que conectar con los valores para que haya un buen ambiente, ¿no? Es súper importante. Pero lo mismo yo creo, no sé si estás de acuerdo, Maribel, que a no ser, bueno, circunstancias difíciles y fuera de ellas, entonces mejor estar fuera de ellas, pero bueno, si son difíciles no, pero fuera de las circunstancias difíciles mejor estar muy alineados con los principios que tiene la empresa donde nosotros vamos a trabajar o queremos trabajar. Porque Total. si no, bueno, pues puede ser que no nos encontremos a gusto o que, vaya, que no estemos alineados y eso se repercute contra. Aquí había personas, ¿no? que me decían o me escribían comentarios de todos los tipos, ¿no? Desde personas que lógicamente, como puedes entender, a lo mejor llevan 5 o 10 años en el mismo sitio y que ahora pues se han quedado sin trabajo, ¿no? Y que no quieren quedarse sin trabajo en el sentido que quieren buscar y dicen, bueno, es que ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo, no? Porque tú sabes que como todo en la vida es entrenamiento, hacer, bueno, pues entrevistas, hacer currículums, preparar, es todo entrenamiento y quizás si estabas tranquila y segura o tranquilo y seguro en una posición y en un trabajo, pues a lo mejor no tenías ni siquiera tiempo para, bueno, pues seguir cultivando una cosa que requiere entrenamiento. ¿Algún consejo para esas personas que necesitan ahora hacer un start de nuevo y poner en orden su situación laborativa y laboral para enseñarlas a las empresas? Yo les diría que una de las cosas más importantes a la hora de conectar con esas empresas es tener 2 cosas claras, que es qué es lo que me gusta a mí, en qué soy bueno, cuál es mi talento, es decir, aquello que realmente yo disfruto haciendo. Y la siguiente cosa es identificar aquellos sitios en los que yo puedo disfrutar haciendo esto. Es decir, más allá de llevar a cabo unas funciones y que me paguen por ello, teniendo 2 empresas que me ofrecen cosas similares, lo que tú comentabas, ¿no? El tema de la cultura, el tema de los valores, ¿con quién sintonizo más? Entonces, hay que identificar de entrada 2 factores. Uno es que está muy alineado con lo que ahora suena mucho, pero que es así, el propósito de cada uno, es decir, aquello realmente que tenemos que trabajar es en autoconocimiento, y eso es una de las cosas que, como hacías referencia, muchas personas por estar en esa rueda, ¿no? de la zona de confort, el no pensar en las preocupaciones cuando a veces te llega pues el tsunami que nos ha llegado, es cuando nos paramos a pensar, pero no nos hemos dado cuenta a veces de que estamos en una rueda y que eso no tiene nada que ver con lo que nosotros somos, con nuestro propósito, con lo que realmente nos gustaría hacer, ¿no? Pues esa es una de las cosas que yo animo a trabajar desde el autoconocimiento, entender
cuáles son las cosas en las que somos buenos, aquellas cositas que se nos han quedado un poco atrás y deberíamos reciclarnos, deberíamos formarnos, seguir desarrollándonos, porque eso es una de las cosas que no deberíamos dejar de hacer nunca. Pero eso siempre tiene que estar alineado con lo otro, es decir, analizar bien qué está pasando fuera, o sea, qué hay en el mercado, qué necesidades reales tienen las empresas, qué es lo que está pasando a día de hoy, porque lo que se necesitaba hace, ya te iba a decir 2 años, hace 5 meses, no tiene nada que ver casi con lo que está pasando ahora. Entonces tenemos que intentar entender en qué soy buena yo, qué es lo que se necesita, qué hay en el mercado ahora mismo que se requiera y dónde está el match. Porque tampoco voy a hacer algo, evidentemente puedo descubrir aquí un montón de cosas que digo, ostras, pues esto no lo había descubierto y me puede llamar la atención, voy a investigar, ¿no? Tenemos que encontrar esa conexión entre lo que nosotros podemos hacer y nos gusta, evidentemente, y aquello que está demandando el mercado, aquello que las organizaciones realmente necesitan. Porque el problema que también tienen ellas es que están aprendiendo a entender que a veces no es tanto que necesitemos un director de marketing, sino necesitamos resolver esta situación o queremos llegar a esto. Por lo tanto, necesitas una persona que tenga unas competencias transversales, es decir, más allá de cumplir unas competencias técnicas dentro del área del marketing, porque tú quieres un director de marketing que tenga tantos años de experiencia, que haya estado en las top, bla, 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 cuando a lo mejor es más necesaria una persona pues que sepa gestionar una crisis en un momento dado, o que cuando haya que tomar una decisión rápida sea capaz de hacerlo, que no lo sé, me lo invento, al final es una serie de identificaciones, o sea, la organización y las personas tenemos que saber identificar qué es lo que realmente necesitamos, en qué somos buenos y dónde conectamos. Entonces yo creo que partiría de la base dentro del proceso que yo hago, para mí uno de los puntos más importantes es el autoconocimiento, es decir, tú tienes que saber a través de esos ejercicios, sobre todo hacer muchas preguntas a uno mismo y a los demás, de en qué realmente, o sea, yo qué haría sin que me pagaran, porque eso te define muy bien en lo que hay, en qué disfrutas tú, en qué eres bueno. Y luego más allá de, bueno, pues el famoso propósito que encuentras a través de ejercicios como el Ikigai, ¿no? De en qué soy bueno, qué hago para, o sea, a través de qué consigo dinero, qué es lo que el mundo necesita. O sea, es a través de todas esas conjunciones encontrar tu profesión, tu vocación, tu misión, en fin, y tu pasión, ¿no? Tú para qué estás aquí. Y luego eso, conéctalo con las necesidades que hay en el mundo y más allá de las organizaciones, detecta aquellas en las que tú te sientes cómodo. Es decir, identifica aquellas cosas que tienen las compañías con las que tú dices, esto va conmigo, esta empresa hace esto y yo también lo hago, o se sienten más acorde con esto que con... O sea, lo bueno que tienen ahora las organizaciones que han aprendido muy bien del marketing a través del employer branding es el hecho de no aceptar que no vamos a gustar a todo el mundo, igual que tenemos que hacerlo nosotros a nivel de talento. El rechazo en las organizaciones lo tenemos que vivir como cuando tú quieres salir con un chico y te dice que no. Pues sí, es un chasco, claro que es un chasco, pero verdad que cuando tú estás con tu pareja, conectas con esa persona, no vas a conectar con todo el mundo. Pues esto es igual. Las empresas, más allá de querer alguien con tus conocimientos técnicos, necesitan conectar contigo. Y a veces eso sucede y a veces no. Entonces, es interesante detectar qué es importante para ellas como organización, más allá del rol profesional y tu currículum perfecto, que eso tenemos que empezar a pensar que ya se está acabando, que tenemos que hacer algo más, tenemos que ser mucho más proactivos, tenemos que trabajar otra de esas cosas que también está un poquito manida, pero que es real, es la marca personal, es decir, es un poquito más que un trozo de papel que cuenta nuestra historia, porque al final lo que tenemos que decirle a la empresa es ese marketing que hablábamos antes, ¿no? De generar ese vínculo con las organizaciones para que cuando me necesiten
ya me tengan en el radar, ¿no? Es decir, es generar contenido de valor, aportar aquel contenido que creemos que pueda ser de interés para esas empresas. Por lo tanto, es identificar aquellas necesidades que tienen y diciéndoles de alguna manera por qué tú vas a ser el candidato que más les va a dar, o sea, que más valor va a aportar, porque más allá de cubrir una vacante, entiendes cómo son y tú te identificas con ellos. Entonces, eso para mí suma muchísimo valor más allá que un currículum con un montón de formación, con un montón de experiencia, que es súper enriquecedor, que es muy positivo, pero tú tienes que tener claro qué os conecta, qué vínculo hay entre la organización y tú, y eso es investigación, conocimiento de cultura, hablar con empleados, en fin, todo ese tipo de cosas, que yo creo que Sí, es un poco lo que te decía. recientemente he ido a una conferencia cuando se podían todavía hacer las conferencias, que la daba una persona, lo voy a decir mal el papel, pero me parece que era la responsable Google EMEA. Y ella decía que en Google iban a quitar los currículums, Sí. o sea que no iba a estar totalmente, bueno, pues algo que en desuso totalmente. Bueno, de hecho, Google es que ya no tiene ninguna necesidad porque cuando ellos empezaron a trabajar el employer branding, la gente se mataba, bueno, es que se mataba por ir a trabajar allí. Entonces, al final ya no tienen nunca que decir necesito a ellos. Cuando les surge una necesidad, buscan ya de toda la gente que tienen ahí de la lista que quiere entrar. Exacto. ¿Qué necesidades sientes, si las sientes, y si tienes una respuesta, porque lo sé que el momento es súper complicado, ¿qué pueden tener hoy las empresas, bueno, las que trates o las que veas o el entorno? ¿Qué necesidades piensas que pueden surgir si surgen necesidades distintas? Yo pienso que sí, porque pienso que los clientes han cambiado y lógicamente las empresas viven de clientes, pero dices, como empleados, ¿qué colaboradores, qué empleados, qué personales, qué partners, qué personas necesitará una empresa distinta de la que necesitaba antes del 13 de marzo? Pues esto va a depender mucho del sector y del tipo de empresa, pero yo creo que a nivel general, este momento en el que decíamos que nos ha hecho parar, eh, hay empresas que todavía están diciendo, no es un momento de employer branding, y yo siempre digo, no hay mejor momento que este para que nos demos cuenta de lo que realmente es importante, ¿no? Llevamos mucho tiempo hablando de que la persona en el centro, del empleado, de cuidarle, pues esa necesidad es más vigente que nunca, porque cuando nos han obligado a trabajar separados, cada uno en sus casas, confinados, esto no ha sido teletrabajo, esto digo siempre que ha sido un confinamiento y nos hemos enjaulado todos con toda la familia y aprende, actúa, gestiona tus ratitos, ¿no? Con todo el mundo en casa. Por eso digo que al final vamos a encontrar un mix entre esas cosas. Yo creo que una de las necesidades más importantes es que las empresas van a tener que aprender a gestionar personas desde otro prisma. Entonces, cuanto más lejos hemos estado, más necesidad de conectar hemos tenido. Entonces, los líderes han tenido que desarrollar fórmulas para que los equipos estén conectados, que los equipos estén unidos, que se lleguen a decir, oye, que es que nos echamos de menos, porque claro, cada uno en casa y sí, todos estamos un poco hartos de videoconferencias y todo por Zoom y Skype y pero esos momentos de equipo hay que cuidarlos. Entonces, yo creo que las estrategias a nivel de negocio tienen que estar claras, el equipo entero tiene que saber lo que está pasando y qué se espera de cada uno de ellos para implicarles mucho más. Con lo cual, lo que tenemos que entender es que la necesidad de las organizaciones va a tener que ser, o yo creo que está siendo, esa reinvención en las relaciones humanas. Es decir, en el entender
cómo nos tenemos que relacionar ya con clientes nuevos o potenciales, pero internamente con nuestro equipo. Y entender, ¿no?, cómo todo lo que ha sucedido pues nos ha hecho ver que lo que se decía antes, uy, aquí esto es imposible, pues bueno, a lo mejor tampoco es tan imposible, ¿no? Empresas así que decían, aquí no se puede teletrabajar, esto es imposible. Y se ha demostrado que no hay nada imposible, por lo menos a veces llegan cosas que nos obligan a, ostras, pues a lo mejor sí que podemos hacer algo para encontrar un equilibrio, ¿no? Y entender que las personas a veces estarán en casa trabajando o en otro sitio. Hay muchos roles que van a cambiar porque se habla mucho de la inteligencia artificial, de la tecnología, de las empresas digitales, en fin, todo eso. Yo creo que son herramientas que nos van a ayudar y yo soy súper fan. ¿Para qué? Pues para que los humanos nos dediquemos a lo que tenemos que hacer, que es las relaciones. Al final, si por ejemplo un proceso de selección lo inicia, pues como un chatbot, un robot, en fin, y hay una serie de procesos que los gestiona una parte, la tecnología, va a ser simplemente para esa parte que es más mecanizada, es decir, que podemos automatizar. Entonces, las empresas van a tener que entender que tenemos que atraer talento de una forma más honesta, de una forma más de vínculo, lo que llamamos el inbound recruiting, ¿no? Que es, vamos a generar ese vínculo con los candidatos que están ahí fuera para que cuando nosotros necesitemos talento, ellos ya quieran venir. Pues yo creo que esas son las necesidades que tienen que tener las compañías a nivel de personas, a nivel de gestión de talento, de entender que nos tenemos que relacionar de otra manera, que las empresas y las personas no están así, que siempre parece que las empresas son las que seleccionan, las que tienen la sartén por el mango. Yo creo que hoy en día marca personal y marca empleadora están a la par, porque la persona tiene que tener ese poder de decisión igual, de decir, yo quiero poder trabajar en este tipo de empresas, o me gusta esto, voy a ir hacia allá y voy a llamar la atención, ¿no? No es, voy a enviar un currículum y me voy a esperar aquí sentada a ver si me llaman y tengo suerte, no, es que de hecho eso está totalmente, esa forma de búsqueda de trabajo está caducada ya, porque no, precisamente con esta vuelta de tuerca que es la marca personal, donde hacemos visible el brillo de cada uno, si tú no haces tu trabajo y eres proactivo y se ve lo que tu talento y que eres capaz, yo creo que la marca personal tiene que responder a la pregunta ¿por qué te tengo que escoger a ti? Es decir, ¿a cambio de qué yo te seleccionaría a ti? Entonces, la marca personal, no tú ni tu currículum, es la que me da respuesta a eso. Yo veo el talento, veo el contenido que compartes, veo lo que comentas, veo tus opiniones, veo tu trabajo de forma recurrente y esa es tu marca personal, lo que comenta la gente de ti, lo que tú haces, lo que... Entonces, al final es un recorrido que evidentemente lleva un tiempo. Por eso te decía que al principio es cuestión de saber tú qué quieres hacer y qué quieres que se vea de ti y cómo quieres trabajarlo y a quién vas a llegar, ¿no? Entonces, entender esas necesidades de qué necesitan las empresas y cómo yo puedo aportar soluciones, aportar desde mi conocimiento, desde el desarrollo, desde lo que yo soy, mi historia, en fin, todo eso que va conmigo, que no es un currículum, es más que un currículum, entender de qué manera tú puedes ayudarles y aportar un poco de luz a todo esto, darles la atención de la necesidad y la solución a la vez. Sí, pues estoy totalmente de acuerdo, sea sobre marca personal, trabajando también en ello, lógicamente, sea que las personas necesitan, lógicamente, seguir bueno, pues, cultivándola para que cuando, además, habiendo trabajado en precedencia en multinacionales, cuando abrías una posición, ¿no? en cualquier sitio, en Monster, en LinkedIn, en cualquier cosa, y te llegaban vagones y vagones de currículums, ¿no? Que decías, bueno, total, voy a examinar los 100 primeros, porque más no ni poder, Exacto. ¿no? Son muchos, ¿no? Entonces, si lo tienes bien trabajado, desde luego que se nota y es distinto, porque si no,
es un poco más difícil. Así todo, coincido totalmente contigo que ahora es un momento donde sí, estamos todos, no sé si más sensibles o le damos más importancia a ciertos valores, ¿no? Y si lo damos todos, las empresas son también todos. Todos es todos. Sí, sí, Entonces, una empresa que apueste porque los empleados quieran estar trabajando para ella, seguramente que va a tener una performance como producto que va a ser totalmente distinta. Y al totalmente. final, A ver, es que yo siempre digo que cuando la cultura nace arriba, pero se va construyendo en cascada, es decir, cae de arriba abajo y se construye con todos los empleados, con todo el equipo, ¿no? Y eso, si está bien gestionado, es un difusor, es que se ve fuera. Entonces, cuando tú tienes empleados que están alineados, que están conectados con la forma de hacer de la compañía, es que no hay mejor publicidad. Siempre digo que cuando los empleados están satisfechos, y cuando digo satisfechos parece que te casas con esa empresa para toda la vida. No tiene por qué. Esto es como las parejas. Oye, el amor dura lo que dura y si es para toda la vida, genial. Y si no, pues mientras nos entendamos y el proyecto nos guste a los dos y nos cuidemos mutuamente, pues lo que dure, dura. Y entonces ese tiempo que sea de calidad, lo que sea. Pues esto es igual. Las empresas que cuidan a sus empleados, que conectan y saben identificar esa propuesta de valor y ofrecerla honestamente, que al final se trata de eso y ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos, el empleado se transforma en un embajador de marca de forma natural. Y al final no hay mejor altavoz, no hay mejor divulgador de la palabra, de la cultura de la empresa que el empleado feliz. Y cuando digo feliz también hay que tener cuidado porque esas palabras parece que no a todo el mundo le suenan bien, ¿no? Pero al final se trata de estar bien donde estás, haciendo lo que te gusta. Entonces, un proyecto te motiva hoy y te puede enganchar hoy, pero a lo mejor en unos años no, y no pasa nada. Las empresas también tienen que aprender a decir adiós, porque las relaciones a veces cambian y podemos entender que lo que hubo como empleado, pues ahora puede ser un posible cliente o puede ser, pues, no lo sé, nuevas formas de colaborar, ¿no? Al final se trata de que nadie rechace a la persona que se ha ido o hable mal de la empresa donde me he ido, porque nos han enseñado un poco, ¿no?, a tener unas relaciones con las empresas. Por eso digo que yo creo que es súper importante que nos veamos de igual a igual. Cuando yo siempre digo que si esto lo vemos como la relación de pareja, nos entendemos mucho mejor, nos cuidamos mucho mejor y somos iguales. Las personas tenemos que cuidar la relación con nuestra empresa y la empresa tiene que cuidar la relación con su equipo, con sus miembros, con sus personas, ¿no? Al final son las que... yo siempre hablo de la estrategia de la compañía a nivel de negocio tiene que ser la base, pero nos tenemos que apoyar, o sea, para conseguirla en la experiencia de las personas. Es decir, tenemos que entender ese viaje que hace el empleado con nosotros, con la empresa, de manera que podamos escucharle, que podamos entenderle, que podamos conocer sus intereses, qué le motiva, qué no. Eso a la empresa le ayuda un montón para hacer la propuesta de valor al empleado, para saber de qué está ofreciendo a la gente, a los empleados y también al talento que fuera, ¿no?, a cambio de precisamente ese talento, de escogerles a ellos para venir a trabajar, ¿no? Si las personas que están en esta situación de búsqueda, de a ver qué hago y tal, son conscientes de que las empresas tienen que hacer ese trabajo, va a ser más fácil que identifiquen la cultura, que identifiquen aquellos valores, qué empresas son las que quieren atraer, que quieren o las que identifican como más atractivas para ellas y conectarlo con lo que ellas son. Al final se trata de eso. Cuando conectamos es porque algo hay ahí. No es encontrar trabajo porque, mira, me puse a tirar currículums y alguien me ha llamado. Yo siempre hago la misma comparación. ¿Te irías con cualquiera a vivir? ¿A que no? Pues esto es igual. O sea, al final, si lo vemos como una relación de pareja, yo creo que es como mucho más obvio, ¿no?, que por ambas partes nos tenemos que atraer, nos tenemos que gustar,
y tenemos que cuidarnos. La relación es así, de dos, ¿no? En ese sentido siempre lo veo como más sencillo. Sí, sí, lo veo, vamos, firmo y apruebo todas las palabras que dices, por supuesto que además lo apruebo, o sea, en mi vertiente de lo que he trabajado antes que de lo que trabajo ahora, o sea, no puedo estar más de acuerdo y desde luego que a una persona, no sé, corrígeme si me equivoco, que ahora esté un poco desorientada, si tiene una empresa, que hay muchas personas que nos van a ver y tiene una empresa que cuiden muchísimo pues exactamente la imagen de esa empresa para crear un buen clima, para tener los mejores colaboradores en su equipo, porque eso va a hacer que sea una empresa más competitiva con un producto o un servicio mucho mejor. Los equipos donde hay muy buen nivel de entendimiento, de bienestar, funcionan mucho mejor y dan un resultado mucho más importante. Y si lo que nos están viendo, oyendo, son personas que están ahí un poco desorientadas, hay mucho, mucho trabajo que hacer para poder encontrar dónde está tu sweet point, dónde está tus puntos fuertes Sí. y dónde quieres ir a colocarte y a buscar esa empresa atractiva que sea como, bueno, como un Al partner. final, el tema del employer branding lo que hace es matar dos pájaros de un tiro y ahora lo has explicado muy bien. Cuando tú generas esa cohesión y trabajas la cultura con el equipo y hay pues esa alineación, ¿no?, entre las personas y la cultura, de forma natural el trabajador habla bien de la empresa afuera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mejorando la marca corporativa, es decir, atraemos a posibles clientes que entienden que de alguna manera pues pueden pensar, esta empresa cuida a sus empleados, o fíjate, lo hacen de esta manera, me gusta, me siento identificado, pues en vez de comprar a esta empresa, yo compro a estos, porque no tiene nada que ver a nivel de talento, pero sí que como personas nos sentimos más identificados, a nivel emocional nos llama esa marca que está alineado con nuestros valores. Entonces, cuando entendemos, por eso digo que los valores son muy personales y yo conecto con una empresa y con otra no. Al final tenemos que entender que no gustamos a todo el mundo, por eso esa empresa tiene que ser coherente y mostrarse de verdad. Entonces, si hay empleados que dicen, mira, en mi empresa el día de mi cumpleaños es fiesta, porque para todos es tan importante nuestro día que lo pasemos con las familias, con lo que sea, me lo invento, pues yo qué sé, si yo estoy comprando y digo, ¡hala, cómo mola!, ¿no? Pues eso, qué guay, pues esta empresa cuida a los empleados porque piensa que es importante esto, lo que sea, es un pequeño ejemplo, ¿eh? Pues a lo mejor es tan minúsculo eso, súper, y veo esa marca, digo, ¡ay! Y ya pienso, ¡ay! Me acuerdo cuando leí esto de aquel chico que dijo no sé qué, pues te vas y compras esa marca. ¿Por qué? Porque has conectado con eso. Entonces, al final, ha conseguido la marca en employer branding, es decir, trabajando la gestión del talento, que yo esté alineada con ellos y que yo como cliente potencial les compre, pero es que además lo que hace el empleado hablando bien de la empresa es atraer talento. Entonces, esa gente que es como él o que valora lo mismo que él, que ofrece esa compañía, se siente atraída y quiere estar en esa empresa porque tiene esos mismos valores, ¿no? Entonces, al final se trata de que las empresas puedan contar que en la propuesta de valor al empleado, que al final es como se identifica, como se llama, ¿no? La herramienta con la que la empresa puede decirle al mundo, yo te ofrezco todo esto más allá del salario que todo el mundo te puede ofrecer, hacemos esto, esto y esto y esto. Y está muy de moda, hablar de Google y que nos ponen sofás rojos chulísimos y unos bols llenos de fruta y unos futbolines y demás, ¿no? Se trata de ir más allá, se trata de entender no solo qué necesita la gente, sino tú qué estás dispuesto a dar, porque también tú quieres hacerlo, ¿no? No vamos a hacer cosas que están muy de moda porque lo hace el vecino,
pero luego en el fondo no somos así, ¿no? Yo siempre digo que esto es el brilli-brilli este que brilla mucho, pero que luego rascas y no hay nada, ¿no? Entonces, hablando del brilli-brilli, pues siempre hago referencia a que cuando encuentras una persona, cuando encuentras una organización que es coherente, que es auténtica, que es de verdad, digo que eso es brilli-brilli del bueno, porque al final estamos diciendo que somos de una manera, pero cuando la persona se incorpora, que muchas veces nos llevamos unos chascos que no veas, todo eso es verdad. El proceso de selección ha sido acompañándome, me han cuidado, me han dado respuestas, no me han dejado en el limbo. Y luego cuando entro me estaban esperando, está todo preparado para mí, me acompañan. O sea, es especial ese día, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que nos abandonen, ¿no? Un poco de las organizaciones, lo que decíamos, ¿no? Están por encima. Entonces, el cuidar esos detalles, que son los momentos de la verdad, que son esos picos en los que hay que identificar, escuchando a las personas y entendiendo qué necesidades tienen, y eso lo tenemos que hacer todos para entender, para mí que es importante, ¿no? Pues voy a buscar esas empresas que cuiden esos momentos, que cuiden esos detalles que yo valoro. No tiene por qué ser los mismos que otra persona. Hay personas que son felices trabajando en una consultoría, y hay personas que no podrían. ¿Por qué? Pues porque la forma de trabajar, la competitividad, hay personas más ambiciosas, personas que no es ni bueno ni malo, es las formas de trabajar. Hay quien no entiende que te tengas que quedar hasta las 1000, hay quien disfruta trabajando muchas horas y volviendo a casa tarde. Esto no es más que lo que para ti es importante. Entonces, identificar qué quieres hacer tú, dónde lo quieres hacer, y luego buscar esas empresas que tienen claro cuál es su cultura, que esta es otra, que ellas están aprendiendo también. Hay muchas que están en el camino, ¿no?, del aprendizaje, de detectar todo eso. Bueno, pues más claro no lo podías decir, así que solo me queda agradecerte de nuevo estos minutos, este tiempo, todo lo que has compartido, porque a más de una persona pues nos has dejado la cabeza llena de buenas ideas y ahora nos toca a todos coger papel y lápiz, carta y pena, estaba diciendo en italiano, papel y lápiz y ponernos a escribir cuáles son lo que queremos en una empresa, si somos una empresa, lo que queremos ofrecer para atraer a esas personas que nos interesan, atraer a los mejores colaboradores para nuestra empresa y bueno, ponernos todas las pilas porque esto es un restart, ¿no? Exacto, sí, sí, hay que reinventarnos y saber dónde está nuestro lugar, ¿no?, en todo este trayecto, este viaje. Así que nada, pues aquí en esta comunidad tan, bueno, pues tan activa y con tantas ganas, ¿no?, de seguir creciendo. Así que nada, un placer. Muchísimas gracias de nuevo, Maribel, y gracias por tu tiempo, por tu saber, por tu paciencia. A las personas que, como esta entrevista, la cuelgo en distintas redes, pero donde la van a ver fundamentalmente es en Facebook, ¿no?, donde está la sede de la comunidad. Invito a las personas que quieran, sobre todo, a seguir a Maribel dentro de LinkedIn, que además cuelga un montón de contenido de valor. Así que eso lo digo yo, lo escribiré también para presentar esta entrevista y gracias de nuevo, Maribel. A ti, Ana.